equivoco, ya estamos en contacto con el doctor Guillermo Carmona. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Mario, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, para nosotros igualmente un gusto. Digamos que usted actualmente es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ¿verdad? Así es, en la Cancillería Argentina, esa es mi función. Y que en su momento, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, que estuvo al frente del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, y fue coordinador del bloque argentino en el Parlasur, etcétera, etcétera, todos elementos que le dan una autoridad particular para ejercer el cargo que está ejerciendo hoy en la esfera del Estado Nacional. Guillermo, yo tengo que empezar por la pregunta que me fue bastante criticada por algunos, pero refrendada por otros, porque cuando difundo el programa me llueven tanto críticas como observaciones de uno y de otro lado, pero ¿qué tiene que ver con este doble estándar que tiene en general, tradicionalmente, el Imperio Británico o el Reino Unido, que tiene una diplomacia muy amable, pero luego cuando llega el momento donde las papas queman, tienen realmente una fuerza militar implacable, ¿verdad? Y bueno, algunos, yo he puesto por qué no hacerles pagar un fuerte precio por su dominio sobre nuestras islas, lógicamente que es un tema a debatir, es un tema a evaluar, pero un oyente, Carlos, me dice por qué no denunciar los acuerdos de Madrid y el pacto Foradori-Duncan. Entonces, esa sería mi primera pregunta, después tengo 10 preguntas más. Bien. Bueno, mire, yo, en primer lugar, sobre la apreciación que usted hacía, Mario, creo que es una buena descripción la que usted da del juego que hace el Reino Unido. Amables en la diplomacia, implacables al momento de ejercer el poder, no solamente militarmente, sino también por otras vías. El Reino Unido tiene una larga tradición, una larga historia en relación a la utilización del comercio y de las relaciones económicas también como formas de dominación. De hecho, nuestro país fue calificado con justeza como una semicolonia británica durante el siglo XIX y parte del XX, ¿no? Entonces, me parece que es una precisión muy ajustada a la realidad. Ahora, lo importante me parece que es visualizando cuáles son las características que tiene el país con el cual nosotros mantenemos una disputa de soberanía. Lo importante es mirar cuál es nuestra política, no respecto al Reino Unido solamente, cuál es nuestra política internacional. Claro. Esto que se define habitualmente como la defensa de los intereses nacionales. Aquí de lo que se trata es ver cuál es la mejor manera en la cual la Argentina defiende los intereses nacionales respecto del Reino Unido en relación con la cuestión Malvinas. Y en este aspecto hay que tener en cuenta que hemos vivido instancias de desmalvinización, estamos saliendo de una instancia de desmalvinización que es la que llevó adelante el Reino Unido, llevó adelante el gobierno anterior macrista, muy amigo del Reino Unido, en relación a dejar la cuestión de la reivindicación de soberanía a un costado y priorizar otro tipo de vínculos, como que usted mencionaba, que ha sido conocido como Foradori-Duncan, lo que es el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. Nosotros hemos reposicionado la cuestión Malvinas como política de Estado, en el marco de lo que indica la Constitución Nacional. Reivindicación de soberanía, reclamo al Reino Unido por su usurpación ilegal y búsqueda de, por la vía del derecho internacional, por la vía de una salida negociada, búsqueda de la creación de condiciones para que podamos recuperar el ejercicio pleno de soberanía. Y en eso estamos trabajando y en eso lo que buscamos hacer es reafirmar estas políticas que ponen a Malvinas como una prioridad de la política exterior en el marco de lo que marca la Constitución, como tarea fundamental de la Cancillería y de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Algunos dicen, bueno, hay que dejar sin efecto los acuerdos de Madrid.
habría que ver qué aspectos de los acuerdos de Madrid, porque no hay que dejar de tener en cuenta que en los acuerdos de Madrid se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Es uno de los aspectos que contemplan esos acuerdos. Si la Argentina tiene que resolver la disputa de soberanía por la vía del derecho internacional, no puede no haber relación diplomática con el Reino Unido. Y por lo tanto es importante visualizar cuáles son los aspectos que pueden ser perniciosos en los acuerdos de Madrid. Claro. Hay algunos que tienen que ver con la pesca. Bueno, se ha dejado sin efecto la subcomisión de pesca que el macrismo llevó adelante. O sea, hoy no está teniendo efectos el acuerdo de Madrid en relación al tema pesca. Es uno de los aspectos positivos de la actual gestión. Esa es la situación en relación a las soluciones mágicas. Los que piensan que vamos a recuperar la soberanía denunciando un acuerdo, me parece que no se ajustan a la realidad de los hechos. Si se plantea denunciar determinados aspectos, hay que ser muy precisos en cuáles aspectos, porque en lugar de darse pasos adelante se pueden producir retrocesos no deseados. Hay quienes imaginan la no relación diplomática con el Reino Unido. Bueno, no es el camino si nosotros queremos resolver la cuestión de la disputa de soberanía por la vía negociada. Con respecto al comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016, lo que se conoce como Pacto Forador y Duncan, nosotros estamos trabajando en aspectos que resultan verdaderamente problemáticos. En el momento oportuno veremos a conocer el curso de acción que hemos seguido de nuestra gestión, desde la gestión que comenzó en diciembre del 2019, y sobre todo yo en relación a lo actuado desde que asumí en septiembre del año pasado. Sí les digo que aquellos aspectos que podían tener efectos negativos de lo allí establecido en ese comunicado conjunto han sido neutralizados a partir de la no implementación de distintos aspectos que contemplaba ese acuerdo. Oportunamente vamos a dar a conocer algunos pasos específicos que hemos ido dando en función de actuar con el cuidado necesario para que las decisiones que tomemos no sean perniciosas en lugar de favorables al interés argentino. Claro, está claro. Sí, lógicamente que me parece que eso tiene que merecer un análisis pormenorizado, punto por punto, para dictaminar qué es lo inconveniente y separar la paja del trigo, y eso me parece absolutamente correcto. Ahora le voy a preguntar en este sentido. La Constitución Nacional es absolutamente clara en torno a la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas. Y esto debería ser un denominador común del conjunto de los argentinos. Sin embargo, hay un importante conjunto de señales, de hecho son públicas, no estoy sacando ningún elemento secreto que los debe haber y que yo desconozco, pero por ejemplo nosotros tuvimos un presidente de la Nación que iba a veranear a lo de Lewis, allí en el Lago Escondido, donde muchos sospechamos que Lewis es parte de la corona británica, no es solamente un magnate inglés, es parte de una política exterior del Reino Unido. Pero también tuvimos expresiones como la del vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, que dijo que yo entregaría las dijo las Falklands, y no solo eso, sino toda Tierra del Fuego a Inglaterra. Así nos sacamos el apéndice que encarece la vida del pueblo. Pero también la tuvimos a Patricia Bullrich, que es, digamos, cabeza de uno de los partidos más importantes de la Argentina, que es el PRO, que no por reciente no deja de tener una incidencia tan importante como que tuvo el anterior presidente de la Nación, y planteó que se le podría haber pagado a Pfizer con las Malvinas. Son todas señales que entiendo debilitan absolutamente el frente interno,
que debería ser realmente sin fisura alguna. ¿Qué política nos damos en torno a conversar con una dirigencia política que tiene la boca fácil, parece, o que en definitiva rinde pleitesías al imperio? Vaya a saber cuál de las dos cosas es la que está fallando. Pero, ¿qué es lo que haría desde la Secretaría como para impedir que el frente interno dé estas señales tan contradictorias? La desmalvinización no solamente se encarna en gobiernos, han habido gobiernos desmalvinizadores. El primero de ellos, el gobierno de la dictadura cívico-militar, tras la fecha del 14 de junio, de rendición de las tropas argentinas en Malvinas. Esa fue una expresión desmalvinizadora, como han habido otras, lamentablemente, en democracia. Las corrientes desmalvinizadoras, de todos modos, persisten, no necesariamente se dan desde los gobiernos. Hay sectores de la sociedad que tienen este tipo de expresiones que, hay que decirlo categóricamente, Mario, son sectores y expresiones minoritarias, que no responden a lo que el pueblo argentino expresa en cada localidad, en cada pueblo, en cada ciudad, incluso que se expresa con muchísima fuerza en otros países latinoamericanos, de adhesión a la cuestión Malvinas como una causa nacional y regional. Yo creo que ese tipo de situaciones son repudiables, de hecho han sido repudiadas. Le reitero, no creo que sean de ninguna manera expresión de sectores significativos de la sociedad argentina, son posiciones de dirigentes que de algún modo muestran sus posicionamientos siguiendo lo que Jauretche consideraba una corriente de pedagogía colonial, de cabezas colonizadas, ¿no? Y me parece que frente a eso lo que nosotros tenemos que hacer es sostener una posición malvinizadora, una posición en donde se busque visibilizar a la cuestión Malvinas como una causa que nos une a los argentinos y argentinas, como una causa también que convoca a la dirigencia política, a las distintas fuerzas partidarias, en función de acuerdos fundamentales. Yo, mire, podría dedicarme largo rato a hablar de Macri, de Bullrich, de Yach y de todos los desmalvinizadores, pero prefiero poner en valor las posiciones de convergencia que encontramos en amplios sectores del oficialismo y en amplios sectores de la oposición argentina. Yo le voy a dar un ejemplo reciente, porque por ahí subestimamos cosas que logramos y no somos capaces por ahí de ponerlas en el valor que tienen. La semana pasada Eurolat, la asamblea que conforman legisladores y legisladoras de Europa y de América Latina, se reunió en Buenos Aires. Sí. En esa sesión de la asamblea de Eurolat hubo una declaración de apoyo a la posición argentina en favor de la exigencia del Reino Unido de que cumpla el derecho internacional y se encuentre un camino de negociación, retomando las negociaciones que quedaron interrumpidas antes de la Guerra de Malvinas, en función del interés nacional de recuperación del ejercicio de soberanía. Y allí trabajaron legisladores y legisladoras argentinas en lograr un consenso de todos los legisladores latinoamericanos y europeos, en donde no hubo distinción entre oficialismo y oposición. Y valoro enormemente y pondero, y podría darle nombres propios de legisladoras con los que tengo profundísimas diferencias en muchos temas, pero con los que también coincidimos en relación a la cuestión Malvinas. Prefiero poner en valor eso antes que dedicarle minutos a cuestionar a aquellos que han sido duramente cuestionados por la sociedad argentina por lo que han hecho, por lo que han dicho en relación a Malvinas, que usted bien lo describió. Hay que estar atentos a ese tipo de expresiones y hay que repudiarlas, pero sobre todo hay que trabajar en consolidar los consensos. Y hay ámbitos en los cuales hacemos esa tarea. El Congreso Nacional es uno de los ámbitos, el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas es otro ámbito en ese mismo
en ese mismo sentido, ¿no? De consolidar consensos en torno a una causa nacional. Correctísimo. Ahora, por eso tampoco quise agregar un montón de otros nombres, porque sí, podría hablar de Fernando Iglesias, Beatriz Arlo, o quizás usted es mendocino, ¿verdad? Soy mendocino. Bueno, el jefe, el que fue transitoriamente jefe de la Unión Cívica Radical, que también fue gobernador de su provincia, Alfredo Cornejo, en algún momento planteó, no ya en torno a Malvinas, pero sí en torno a la posibilidad de la desintegración territorial argentina, haciendo de Mendoza una provincia independiente. Pero dejemos estos dislates de lado y voy a otro tema. Recién estuvimos, hace muy poquitos minutos atrás, estuvimos hablando con el doctor Juan Carlos Luján, que es suboficial mayor de la Fuerza Aérea, que es uno de los hombres que trabajó poniendo el cuerpo, no desde Buenos Aires, sino desde la propia base Marambio, de lo que después fue la base Marambio, ya hace más de 50 años atrás. Así que nos hizo un relato magnífico sobre aquella epopeya, que es parte de la epopeya argentina, que le sirve para reivindicar a los argentinos soberanía sobre Malvinas. Al mismo tiempo, acá en esta mesa, está sentado acá al lado mío Pablo Forte, que es vulcanólogo y que viene de la Antártida, viene de hacer tareas científicas allí. Y quiero preguntarle, lógicamente que nosotros reivindicamos una proyección antártica sobre la base de no solo la Argentina continental, sino sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. ¿Cómo está esta disputa? Entra dentro del paquete en el cual tenemos una disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Esto es correcto? Lo correcto es que Argentina, al ingresar en el Tratado Antártico, hizo reserva soberanía sobre el sector antártico argentino, que, como usted señalaba, es proyección de la Argentina continental e insular. Hay distintas expresiones de reserva. De hecho, países de nuestra región, como es el caso de Chile, también han hecho reserva de soberanía. Hay mutuos reconocimientos de soberanía, como los que existen entre Argentina y Chile, salvo una franja que sobre la que ambos países reclaman soberanía. Y hay una pretensión exorbitante del Reino Unido. No olvidemos que años atrás, en una suerte de presente por el jubileo de la reina, el entonces primer ministro Cameron le concedió graciosamente las tierras antárticas a la reina británica, nominándolas como tierra de la reina Isabel. Bueno, ese tipo de cosas también ocurren. La Argentina lo que ha hecho, creo que de manera consistente, sostenida en el tiempo, y esto es una gran fortaleza, es sostener una presencia continua en la Antártida desde 1904, desde la creación de la base en Orcadas. A partir de allí también se ha avanzado en un fuerte protagonismo de la Argentina, no solamente en el sostenimiento de las bases, sino también en importantes programas de investigación científica y en políticas de preservación ambiental, que hacen que la Argentina sea el país con mayor cantidad de bases. Hay un gran desafío de todos modos por actualizarlas, por equiparlas con tecnología acorde a los tiempos que vivimos, pero hay una presencia muy importante y muy significativa a partir del trabajo conjunto de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, que ayer ha cumplido 71 años, instituto creado por el presidente Perón en el año 1951, y por otro lado hay un trabajo muy importante del COCOANTAR, el Comando Conjunto Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. Así que creo que la Argentina, en ese sentido, sostiene, por un lado, con el planteo de la bicontinentalidad representada en este nuevo mapa que representa nuestro territorio, con la legislación que lo avala y con la presencia efectiva en Antártida, una vocación antártica concreta, que
está en correspondencia con el planteo de soberanía que la Argentina sostiene respecto del sector antártico. Quiero decirle también, en mi caso, como nieto de un antártico, mi abuelo fue parte de la campaña antártica de 1953, siendo suboficial del ejército, siento un enorme orgullo y agradecimiento por los hombres y mujeres que han sostenido en el tiempo esta presencia argentina que resulta clave para poder concebir a la Argentina como un país bicontinental. Ahí nuestro amigo Pablo Forte, el vulcanólogo, o no sé si estoy diciendo bien, ¿es vulcanólogo? Yo prefiero con no, pero las dos acepciones son válidas. Le va a hacer una pregunta, no, Guillermo. No hay problema con eso. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Quizás estaba pensando que sería interesante para la audiencia si podés comentarnos cuál es el balance que se realiza después, casi en el cierre de esta campaña antártica de verano de este año post pandemia, o saliendo ya un poco de la pandemia, y contarles un poco lo que implica una logística antártica para que la gente pueda magnificar el esfuerzo argentino. Bueno, toda la actividad antártica se expresa, como vos lo sabés, en el Plan Anual Antártico. El Plan Anual Antártico recobró en esta última temporada de verano las dimensiones que merecía en función de que se había visto afectado por la pandemia. De todos modos, tuvimos una situación no deseada, que fueron los contagios que se presentaron en esta temporada, que no habían ocurrido en la temporada anterior, en la que se funcionó con capacidades limitadas en cuanto al despliegue logístico y científico, y eso ha llevado a que los casi 50 programas que estaban previstos, algunos de ellos no se han podido realizar. De todos modos, creemos que ha sido una campaña muy importante. Estamos en el proceso ahora de evaluación, fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que es el desempeño de las actividades científicas. A su vez, el COCOANTAR, el Comando Conjunto Antártico, realiza la evaluación de las acciones logísticas. En esto creo que ha habido un despliegue muy importante en esta última temporada, y creo, si las circunstancias sanitarias lo permiten, que en la próxima temporada vamos a poder llegar al pleno despliegue que merecen nuestras campañas antárticas, también con algunas apuestas muy importantes, como son la de la reapertura de la base Petrel, la construcción de la pista allí en la base. Esto va a llevar algún tiempo porque estamos en la etapa de evaluación de impacto ambiental, pero es un paso estratégico muy importante que nos va a permitir mejorar nuestra logística antártica, por un lado en el extremo de la logística que tenemos en Ushuaia, por otro lado en el otro extremo, ya en el continente antártico, con la base Petrel, que va a permitir operaciones logísticas aéreas y navales optimizadas respecto de las que actualmente se hacen en Marambio. Quiero destacar también una serie de decisiones que se están tomando que creo que son muy importantes. De parte nuestra, desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, hemos dado un paso importante al crear la subsede de la Secretaría en Ushuaia. Ha empezado a funcionar desde comienzos de abril. Nuestros funcionarios, por ahora en un esquema de rotación, están cumpliendo funciones en Ushuaia, lo cual resulta sumamente importante para gestionar los tres temas de nuestra competencia: la cuestión Malvinas, las campañas antárticas y las políticas marítimas. En esto destaco que es un proceso también que nos va a ir permitiendo en un marco de gradualidad también ir transfiriendo hacia Tierra del Fuego funciones que hoy se cumplen en Buenos Aires y que creemos que va a ser muy importante que se localicen en la provincia de Tierra del Fuego, esto en el marco de un proceso. La segunda decisión que destaco es el impulso al programa, al proyecto CITEAS, que es el Centro Interinstitucional
sobre cuestiones antárticas también en la provincia de Tierra del Fuego. Allí van a funcionar articuladamente la Secretaría de Malvinas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CONICET, el CADIC, que es el organismo de CONICET en Tierra del Fuego, el gobierno provincial, los gobiernos municipales y las universidades con sede en Tierra del Fuego, tanto la Universidad Nacional como la Tecnológica Nacional. Es un paso muy importante para articular esfuerzos en materia de investigación científica. Y la tercera decisión es una decisión muy importante logística, que es la del avance en el mejoramiento de las capacidades de la base naval Ushuaia, en función del mejoramiento de las condiciones logísticas para las campañas antárticas. Esto implica una inversión muy importante en la construcción de un nuevo muelle y de todo el equipamiento necesario para el funcionamiento de la logística antártica desde allí. Así que el Estado Nacional se está haciendo presente de una manera especial, enfatizada a partir de estas medidas y en articulación con los actores locales en Tierra del Fuego, lo cual resulta vital para el éxito no solamente de lo que tiene relación directa con las campañas antárticas, sino también para una presencia más efectiva en el escenario donde se desarrollan principalmente los hechos en relación con la cuestión Malvinas y con las cuestiones oceánicas. Te quiero preguntar por los espacios marítimos, pero acá querría unir otra pregunta más. Por un lado, ¿cómo estamos desde el punto de vista del derecho internacional, lógicamente, todo lo que tiene que ver con las novedades que ha habido durante las últimas décadas sobre los derechos del mar y los países ribereños, la zona que tenemos en disputa, lógicamente, porque según nos ha comentado César Lerena en este programa, el Reino Unido reivindica 1.639.900 kilómetros cuadrados, esa es la cifra que nos había dado, que lógicamente se superpone con la misma reivindicación, fruto de que extendieron aquel pequeño perímetro que rodeaba las Islas Malvinas en su tiempo, con derechos novedosos que los extienden, lógicamente, no solo de Malvinas, sino también de Georgias y Sandwich del Sur. Pero, aparte de esto, o sea que te estoy mandando quizás demasiado extensa la pregunta, me gustaría conocer tu opinión, porque hay todo un movimiento que está reivindicando soberanía sobre el río Paraná y la necesidad de profundizar el canal Magdalena de manera tal de unir todo el comercio de buena parte del cono sur que sale por el Paraná y que pudiera salir por territorio argentino y no tener que ir justamente a puertos no argentinos, dado que no pueden hacer el recorrido hacia el sur sin pasar justamente por Uruguay. No sé si recordás las tres preguntas en una. Sí, bueno, es muy amplio y daría para un análisis exhaustivo de cada uno de los aspectos, Mario. Yo lo que quiero señalar fundamentalmente, Argentina es un país que en el que hemos tenido una escasa conciencia marítima. Creo que Malvinas ha tenido un efecto muy positivo en el hecho de que vayamos tomando conciencia de la importancia de nuestro mar, la importancia de los recursos de la zona económica exclusiva, la importancia del sostenimiento de esta disputa con el Reino Unido en función de la autorización que hace el Reino Unido de pesca ilegal, y también nos ha llevado a hacer una tarea muy importante, Malvinas, como una causa que ha operado sobre la conciencia del pueblo argentino en relación a la delimitación de la plataforma continental y la relevancia que tiene el aprovechamiento de los recursos que atesora la plataforma continental argentina. En ese marco es que la Argentina viene desarrollando una serie de iniciativas. Hablar de lo marítimo implica muchas fases, ¿no? Es un campo multifacético. Yo voy a resaltar algunas de ellas.
En primer lugar, investigación científica. Destaco la importancia del programa Pampa Azul, que se ha revitalizado durante la actual gestión, involucra 7 ministerios del gobierno nacional, articula con ámbitos científicos como el CONICET y como universidades, y también vincula a las provincias con el conocimiento del mar y de sus recursos, ¿no? Buscando incorporar esos recursos a la vida económica nacional. Por otro lado, control de mar, otra de las cuestiones fundamentales, la acción consistente de parte del Estado argentino para evitar la pesca ilegal. Hay que tener en cuenta que Argentina, en la zona económica exclusiva, la zona económica no disputada con el Reino Unido, la Argentina ha tenido muchísimos problemas históricamente de control de mar. Se registra un avance muy significativo en la acción coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, en función de asegurar que aquellos que pescan en la zona económica exclusiva reciban la sanción correspondiente desde un control efectivo. El equipamiento que han tenido tanto la Prefectura Naval como la Armada Argentina resulta vital para poder hacer eso. Estamos poniendo foco en la zona en la que el Reino Unido viene autorizando pesca ilegal, y allí hay una serie de protocolos y dispositivos que se van activando en función también de, en una primera instancia, minimizar el impacto de esa pesca ilegal, lo cual implica en buena medida la revisión de políticas que se han estado llevando adelante en materia pesquera en nuestro país, y creemos que allí ya hay algunas experiencias auspiciosas, como son el anticipo de la temporada de pesca de calamar en la zona de proximidad a Malvinas, en función de lograr la captura anticipada antes de que llegue a la zona donde hay pesca ilegal autorizada por el Reino Unido, de la riqueza de calamar que terminan pescando los buques autorizados ilegalmente por el Reino Unido. También hay una acción similar en relación a lo que se conoce como Milla 201. Hay muchísimo para hacer en materia de pesca. Y por último, resalto las políticas ambientales. Argentina está desarrollando en el marco de la Convemar y en el marco de la legislación argentina una política muy importante en relación con áreas marinas protegidas. Destaco Namuncurá Banco Burgut, un área marina protegida que fue creada en 2014. Yo fui coautor de ese proyecto de ley en ese momento como diputado nacional. También la ampliación de Namuncurá Banco Burgut y la creación de Yaganes son muestras de un fuerte compromiso en materia de conservación del recurso, no solamente el recurso pesquero, sino la biodiversidad marítima en áreas sensibles muy importante de la Argentina. Al mismo tiempo llevamos adelante con Chile una iniciativa para un área marina protegida en Península Antártica, que esperamos que se impulse fuertemente en los próximos años. Así que hay un compromiso ambiental también por parte de la Argentina en relación a las políticas ambientales en nuestras áreas oceánicas. Bueno, quedó el canal Magdalena, no sé si querés opinar sobre eso. Mire, si yo no tengo competencia sobre los temas fluviales, pero no puedo dejar de reconocer que lo fluvial y lo marítimo tiene una fuerte vinculación. Creo que en esto todo lo que se puede hacer en función de reafirmar el manejo soberano de nuestro mar, de nuestros ríos, resulta fundamental, resulta importante. Sí creo que allí están comprometidas distintas cosas que a veces se mezclan, ¿no? Hay una cuestión que es fundamental e ineludible, que es el control aduanero respecto de las actividades que se realizan tanto en nuestras zonas costeras fluviales como marítimas. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de las condiciones de dragado, hay otra arista vinculada con la situación del canal Magdalena. Creo que en eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha mostrado un fuerte compromiso con la concreción de esa obra. Bueno, distintos aspectos que requieren soluciones variadas.
a veces se coloca como si fuera una sola cuestión. Yo creo que ya hay cosas que se están haciendo muy importantes, por ejemplo en materia de fiscalización, y que habría que destacarlas de una manera más importante que lo que se hace. Te hago las últimas 3 breves preguntas. Una, que la envía el doctor Leandro Bacelo. Dice, ¿no hay que exigir a la ONU que se sancione el incumplimiento de la resolución 2065? La ONU tiene facultades sancionatorias por sí, la Asamblea General, que es la que lleva adelante la cuestión Malvinas en el marco del Comité de Descolonización. Los mecanismos a los que apela la Argentina son los mecanismos que están previstos en la Carta de Naciones Unidas, y en ese contexto yo lo que sí digo categóricamente y sin ninguna duda es que el Reino Unido tiene una situación de pérdida de credibilidad y de absoluta afectación de su reputación por el sistemático incumplimiento del derecho internacional, y eso la Argentina se encarga de hacerlo notar. Uno de los ámbitos en donde se esperarían decisiones que tiendan a compeler al Estado incumplidor es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya sabemos cuál es la situación que hay en el Consejo de Seguridad, sí, con el propio poder de veto del Reino Unido, ¿no? Estamos en un momento de crisis del multilateralismo y un momento en donde muchos de los instrumentos que fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial en el marco del sistema de Naciones Unidas muestran su falta de efectividad. Eso no significa que los estados incumplidores no paguen costos, especialmente en su reputación internacional, y que no hayan circunstancias internacionales que pueden ayudar a revertir estos procesos frente al incumplimiento sobre todo de las grandes potencias en su actuación desde el doble estándar. La otra pregunta, que también le pertenece al doctor Leandro Bacelo, es si no habría que sancionar una ley Gaucho-Rivero a nivel nacional como la que hay en Tierra del Fuego. Lo que nosotros buscamos es que aquellos que incumplen el derecho nacional, la legislación nacional, paguen las consecuencias. Y en esto la legislación vigente se está aplicando estrictamente. Es una legislación que penaliza no por la bandera del Estado, sino por la realización de actividades ilegales. Ese es el criterio que se lleva adelante de acuerdo a la legislación nacional. Cualquier otro criterio que se adopte requeriría una discusión en el Congreso. Nosotros apuntamos a que funcione este sistema, que ha tenido duras consecuencias para las empresas que, por ejemplo, han invertido en la realización de actividades exploratorias en Malvinas. Es un instrumento muy idóneo para lograr el objetivo de que las empresas se retiren de ese tipo de emprendimientos, y otro tanto pasa con el tema de la pesca ilegal. Bien. Te hago una pregunta que envía una oyente que dice, te la voy a leer textual, voy a ver si la puedo leer correctamente. ¿Qué piensa acerca de Geoffrey Cardoso y lo que hizo y hace en torno a los restos de nuestros caídos en Malvinas, que estaban enterrados como soldados, solo conocido por Dios? Yo pongo en valor, Mario, el enorme trabajo realizado por el Comité de la Cruz Roja y por el equipo argentino de antropología forense para la identificación de los soldados caídos que se encuentran en el cementerio de Largo. Ese ha sido un proceso que fue activado, impulsado por el Estado argentino muy fuertemente a partir del 2012, y que contó con el compromiso de estas instituciones, lo repito, de la Cruz Roja Internacional y del equipo argentino de antropología forense, muchas veces avanzando pese a la reticencia británica en que se realizara ese proceso de identificación de los caídos argentinos. Las actuaciones personales, las haya realizado quien las haya realizado y sea de la nacionalidad que sea, pueden ser valoradas también.
pero me parece que aquí en algunos casos se ha puesto el énfasis en las actuaciones personales y no en el accionar institucional de estas instituciones que han cumplido un papel fundamental. Y quiero hacer referencia también a la importancia que ha tenido el compromiso de los veteranos de guerra y de los familiares de los caídos en impulsar este proceso de identificación. No voy a entrar en detalles respecto de cuáles han sido las organizaciones que lo han hecho, porque han sido múltiples, con distintos grados de compromiso, pero ha habido una apuesta que esto se realizara, se concretara, y creo que ha sido sumamente valioso. Yo intento no hablar de las intervenciones personales, porque tengo la impresión, y así lo he sostenido, sobre todo en mi paso por el Congreso, que a veces se intentó sintetizar en nombres propios esfuerzos colectivos, ¿no? Y me parece que eso no siempre es justo. Por eso destaco el compromiso de los familiares y organizaciones de veteranos de guerra, destaco la actuación de la Cruz Roja Internacional y del equipo de antropología forense, y destaco también el impulso dado por distintos gobiernos argentinos que insistieron para que esto se concrete. Bueno, te hago la última pregunta porque es ineludible, esta sí es la última, y vos has dicho que Malvinas es el territorio más militarizado del mundo. ¿Son correctas estas palabras tuyas? ¿Y por qué lo decís? Sí, yo he dicho que es uno de los territorios más militarizados del mundo, por ahí titularon el territorio más militarizado del mundo. Creo que lo es, pero bueno, por ahí quizás una expresión más genérica nos salve de alguna situación que puede implicar mayor militarismo. Quiero decir por qué. En Malvinas, para una población de poco más de 3.000 habitantes, sí, hay 1.500 efectivos de manera permanente, y hay épocas del año, épocas de ejercicios militares, en las que aumenta esa cantidad de efectivos, lo cual hace que la proporción de militares por civiles, claro, sea no tenga una relación similar en otros lugares del mundo. Vayamos a una situación de guerra. ¿Cuál puede ser la proporción entre civiles y militares en Ucrania en este momento? Nunca sería igualable a una situación como la que se da en Malvinas. Claro. Pero aparte de la presencia de militares, esto tiene que ver con la presencia de una base militar con tecnología de última generación, que no se corresponde con, en todo caso, lo que se podría considerar un dispositivo defensivo. La desproporción en la presencia de armamento en Malvinas realmente es escandalosa, y esto lo venimos denunciando. De hecho, hoy estamos sacando un nuevo comunicado frente a un nuevo ejercicio militar que realiza el Reino Unido en Malvinas, y que representa una nueva amenaza para la paz y la tranquilidad en nuestra región. Guillermo, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido para estar en nuestro programa La Brújula, y bueno, te deseamos lo mejor, porque esta sí es una causa nacional en la cual deberíamos estar el 100% de los argentinos a favor de recuperar esta parte del territorio que nos ha sido saqueada, si se quiere, por la violencia, y mantenida incluso militarmente, como vos acabas de decirlo. Así que te mandamos un fuertísimo abrazo y nuestro agradecimiento. Un abrazo, Mario. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Gracias.